¿Qué pasa si me llegan a decir cómo hago para generar una tercera columna de valores que contenga una operación diferente mediante el uso de una fórmula que calcule de manera automática el conteo de cada uno de los registros de cada uno de los vendedores únicos según los registros de la base de datos hacia el rango de extracción? Si solamente cuento con que la función sí procesa dos estados, un estado de verdadero para la primera columna y un estado de falso para la segunda columna. ¿Cómo hago para generar 3 estados o 4 estados o 5 estados de manera tal que se vayan desplegando en las columnas correspondientes con cada una de esas operaciones? Entonces, si yo utilizo en este contexto la función elegir, que me permite devolver según el número de índice que yo pase en su primer argumento, el valor correspondiente en los siguientes argumentos, es decir, si coloco en el número de índice el valor de 2 y en el valor 1 coloco entre un par de comillas hola y en el valor 2 coloco mundo y posteriormente acá en el valor 3 coloco cómo estás, cierro. Entonces la función elegir con este índice de 2 me tiene que devolver el valor 2, es decir, la palabra mundo. Si yo evalúo con control intro, ahí está, me devuelve la palabra mundo. Ahora, si yo utilizo este contexto de la función elegir y aquí no paso en el número de índice un solo valor, sino paso un conjunto de valores que contenga cada uno de estos 3 elementos mediante el uso de la función secuencia, configurada por 3 columnas con el valor de 3 y evalúo con control intro, ahí tengo en cada una de las columnas hola mundo, ¿cómo estás? Ahora, si en el argumento llamado valor 1 yo reemplazo esta cadena de texto de retorno por la función sí, en donde evalúe con una secuencia que contenga la cantidad de elementos mediante el uso de la función contará, que retorne la función únicos y evalúe cada uno de estos vendedores, entonces sí la cierro y la comparo con el operador de comparación menor o igual a la cantidad de elementos que contenga contar a con únicos adentro y la copio con control C y la pego con control V. Y acá le sumo una unidad y cierro con un paréntesis para colocar el elemento adicional que corresponde a la palabra total. Entonces, al evaluar la prueba lógica, me tiene que devolver un montón de valores de verdaderos que representan cada uno de los vendedores únicos que puedo arrojar en la parte verdadera. Y en la parte falsa arrojo la cadena de texto llamada total. Es decir, si evalúo en la parte verdadera el retorno de la función únicos y tomo cada uno de estos vendedores y cierro y posteriormente coloco en la parte falsa una cadena que se llame total y cierro la función sí, entonces ya tengo todo este argumento del valor 1, en donde si evalúo con control intro tengo cada uno de estos vendedores únicos y la fila adicional con la palabra total que me va a permitir totalizar cada uno de estos elementos mediante el valor 2 y el valor 3 dentro de la función elegir. Es decir, si tomo a la función elegir y reemplazo aquí en donde dice hola mundo por la función sí y copio esta prueba lógica que utiliza en el primer argumento de la función elegir llamado valor 1 con control C y lo pego acá con cuidadito con control V y en la parte verdadera de cada uno de esos valores tomo en este caso y paso el retorno de la función sumar.si.conjunto en donde en el rango de suma tome cada uno de estos valores de la base de datos y posteriormente en el rango de criterios coloque cada uno de estos vendedores y en el criterio 1
no pase un único vendedor, sino el retorno de la función únicos, evaluando cada uno de estos vendedores, y cierre a la función únicos y a la función sumar puntos y punto conjunto, y pase a la parte falsa y coloque el retorno de la función suma para que me totalice cada una de estas ventas como ventas o sumatoria total. Entonces, al cerrar toda la función si del valor 2 y evaluar con control intro, obtengo cada una de estas sumas y el total de cada una de estas ventas para cada uno de estos vendedores que se acumularon con la función sumar puntos y punto conjunto, y aquí totaliza cada una de estas ventas. ¿Cómo coloco el conteo mediante el uso de esta columna adicional en el valor 3 de la función elegir? Entonces, si yo tomo la palabra ¿cómo estás?, que está en el valor 3, y la reemplazo nuevamente por la función sí, pego esa prueba lógica, y en la parte verdadera coloque el retorno de la función contar puntos y punto conjunto, en donde en el rango de criterios pase todos los vendedores, y posteriormente en el criterio 1 no pase un único elemento, sino el retorno de la función únicos, evaluando cada uno de estos vendedores, y cierre para pasar a la función si en la parte falsa. Entonces yo puedo utilizar la función contará para que totalice cada uno de estos vendedores o cada uno de estos registros como sumatoria de elementos, en donde si cierro y evalúo con control intro, obtengo cada una de las acumulaciones de cada uno de los vendedores de la base de datos, y posteriormente la totalización en esta celda de cada uno de estos elementos con el uso de la función elegir, que me permite colocar tantas columnas como necesite dentro de la base de datos hacia el rango de extracción, con el uso de una matriz dinámica, un montón de funciones anidadas y el rango de desbordamiento, que en este caso se señala acá con este recuadro. Ahora bien, si yo agrego registros, esto va a funcionar. Entonces coloquemos, para Andrés existe un solo registro con 5500, entonces si colocamos otro de Andrés, entonces aquí tiene que acumularse el valor de 2 y la sumatoria se tiene que sumar acá, y esto totaliza y totaliza. Es decir, si evalúo acá, bueno, aquí ya se colocó el valor de 2, si coloco por ejemplo el 3 de febrero del año 2019 y coloco aquí 1500 para que me dé 6000, 7000, y evalúo con control intro, pues aquí me dio 7000, aquí me dio 2, y coloco un nuevo registro, por ejemplo como Sergio, 3 de febrero del año 2019, y coloco acá 2500 y evalúo, se agrega de manera dinámica el valor con la fórmula y el conteo. Y si sigo añadiendo registros, por ejemplo otro Sergio, y coloco 4 de marzo del año, 4 de febrero del año 2019 y coloco 1500 para que me dé 4000, pues aquí me da 4000, dos registros y la sumatoria de cada uno de estos elementos, acá con cada uno de estos elementos y acá con cada uno de estos elementos, de manera dinámica con la función elegir, colocando tantas columnas como necesite en el rango de extracción, basándome en funciones anidadas con este nuevo motor de cálculo que transforma las bases de datos en registros propiamente hablando, que resumen la información para tomar decisiones en base a análisis rápidos y reales que se actualizan en un instante dentro de esta aplicación con el uso de estas funciones y estas fórmulas. Increíble.